Poca gente habla sobre el evento, pero en 1913 se cambió el mundo, drásticamente, o al menos se cambió la percepción del mundo en ese momento. En una casa llena de juego y muy buen ambiente, un joven físico llamado Niels Bohr inventó el nuevo modelo atómico. Y eso fue a la edad de los 28 años. El modelo atómico, vamos a ver aquí este señor, el modelo atómico evidenció que una gran parte de las reglas científicas para explicar el mundo, que se habían utilizado durante cientos y cientos de años para poder descubrir y explicar el mundo, realmente una gran parte de esas reglas científicas estaban equivocadas. Estaban equivocadas porque insistían en que todo tenía que ser medido y que además todo tenía que seguir como una lógica lineal, como una cosa sigue la otra siempre. Así no es nuestro mundo. Nuestro mundo no es lineal y el universo que nos rodea tampoco es lineal. Todo eso fue el inicio de la física cuántica. La física cuántica se inició en ese momento y también inició una larga discusión entre Niels Bohr por un lado y Albert Einstein por el otro, que seguían discutiendo de quién realmente tenía la razón. Einstein, él decía que realmente resistía la complejidad de la física cuántica, lo resistía profundamente. Sin embargo, fue Niels Bohr que ganó. Qué bueno que Niels Bohr ganó, porque la física cuántica, de ahí surgen una gran cantidad de inventos. Esos inventos que pueden ver aquí, por ejemplo, de la parte de telecomunicaciones, celulares, computadoras, láser, internet, DVDs, todo lo que tiene que ver con la electrónica moderna, los GPS, la resonancia magnética, todas esas cosas surgen de la física cuántica. Y los millones de descubrimientos que también han salido de justamente esos inventos también surgen de la física cuántica. En otras palabras, nuestra vida cotidiana está impregnada por la física cuántica. Dame nada más un minuto más de paciencia y les explicaré cuál es el sentido de todo esto. Sin entrar mucho más a fondo con el descubrimiento y todo eso, lo que quiero mostrar es la diferencia de algunos de los principios que tienen que ver con la física clásica y la física cuántica. Y sí veo sus caras de asombro. Dame un minuto. Aquí, como podrán ver, se habla de los procesos que son muy estables en la base de la física clásica, así como siempre hemos trabajado, que los procesos son estables, mientras que en la física cuántica realmente son procesos que pueden hacer enormes brincos en muy poco tiempo. En la física clásica, la ciencia, como normalmente hemos pensado, los grandes cambios consisten en muy pequeños ajustes para poder lograr algo grande. Mientras que la física cuántica, como pueden ver en el otro lado, un muy pequeño cambio puede crear enormes cambios. Por un lado, en la física clásica se sigue como una idea del efecto, causa y efecto, como que una cosa siempre lleva a la otra, mientras que la física cuántica comprobó que así no es, que realmente no se sigue esas lógicas, que más bien seguimos tendencias y probabilidades, pero no una causa y efecto. Y al final, como podrán ver, siempre hemos tenido la idea de una cosa no puede ser dos cosas contradictorias al mismo tiempo. No podemos tener frío y calor al mismo tiempo. Sin embargo, en la física cuántica se dice que sí, que realmente se ha más que comprobado, que sí podemos tener dos cosas al mismo tiempo y dos cosas contradictorias. Ya hay varios de ustedes que sí veo por sus caras que dicen, esa sí se equivocó de tema, o entró como en la sala equivocada y ¿qué pasó? ¿No? Sin embargo, realmente esto sí tiene un sentido. Y yo sé que el tema de hoy es una mirada al futuro de los procesos de justicia restaurativa. Y una vez les quiero decir que en todo eso quiero incluir la justicia alternativa y la justicia restaurativa, nada más por la excepción de hoy. Sé que hay diferencia, pero la vamos a juntar el día de hoy. Y todas esas cosas, bueno, la intención que tengo con integrar la física cuántica en una conferencia sobre justicia es porque, como podrán ver aquí,
Lo que realmente quiero hacer es recordarnos que lo que hemos podido lograr en el área de justicia alternativa y de restaurativa hasta el momento no es resultado de un proceso estable, más bien es un resultado de avances, de retrocesos, de brincos y de vueltas, y así también vamos a construir el futuro de la justicia. Y aunque quisiéramos planear el futuro de la justicia alternativa y restaurativa de este país, sus avances no van a seguir una lógica de causa-efecto, sino todo el tiempo vamos a estar expuestos a una gran cantidad de influencias, de eventos, y más bien vamos a seguir algunas tendencias que tienen más probabilidad que otra. Y la física cuántica también nos recuerda que podemos ver resultados que simultáneamente pueden ser positivos y negativos al mismo tiempo, que pueden ser avances y retrocesos al mismo tiempo. En esa luz, adelante. En esa luz de la física cuántica podemos reflexionar sobre el futuro de la justicia alternativa y restaurativa y abrirnos muchísimo más a su complejidad. Podemos abrirnos a sus oportunidades y algunas de las tendencias que probablemente va a influir en esa justicia y va a cambiar su rumbo. Pero antes es útil tratar de recordar qué es lo que caracteriza algunos de los logros que ya se ve en la justicia alternativa y restaurativa. Por un lado, ya se ha logrado institucionalizar la justicia alternativa y restaurativa, en particular en el sentido que en prácticamente todos los estados en México ya existe una definición de leyes, reglamentos, lineamientos a nivel estatal. Además, existen programas de certificación profesional cada vez más especializados. Hay una mayor cantidad de profesionales en la materia que sigue creciendo y creciendo todos los días. Hay un aumento permanente en toda la difusión que hay a la ciudadanía sobre la justicia alternativa y restaurativa, y además ya se está empezando a consolidar todo el concepto de la justicia alternativa y restaurativa en la mente de la gente. Además, se ha integrado ahora en el nuevo sistema penal toda la reforma federal y se mezcla, aquí en México hay una cosa impresionante que no existe en muchos otros países. Bueno, todo el tiempo hay una creatividad, una capacidad para experimentar, integrar nuevos métodos, integrar nuevas técnicas, invitar gente de diferentes estados a aprender de uno a otro. Y lo más importante es que la gran mayoría de los usuarios, los ciudadanos, muestran que están satisfechos cuando han ido a un proceso de justicia alternativa y restaurativa. Ese es un proceso que realmente merece un reconocimiento muy especial. Imagínense todo lo que ha requerido para poder empezar con unos proyectos de experimento tan pequeños y ahora está consolidando un nuevo paradigma aquí en México. No es poca cosa. Lo que ha requerido de funcionarios públicos pioneros, lo que ha requerido de áreas gubernamentales pioneras y además todo lo que ha requerido de profesionales que han utilizado una gran parte de su vida para formarse en esto. Bueno, si tuviéramos que planear el futuro de la justicia alternativa y restaurativa, lo más probable es que según esa lógica que siempre utilizamos de causa-efecto, bueno, pues tendríamos que hacer así una línea en el tiempo y ya empezar a poner nuestras metas. Bueno, vamos a definir ahí los estándares, vamos a desarrollar protocolos y conforme vamos avanzando podemos integrar la tecnología y así normalmente hacemos como desde el presente y para el futuro. Bueno, pues está muy bien. En parte es lo que hacemos para hacer una programación de acciones. Sin embargo, ya hemos visto la parte de la física cuántica que podríamos pensar diferente y que también es totalmente válido y comprobado que funciona. Entonces, yo tengo dos cosas principalmente que no me queda muy claro en eso de planear nuestro futuro de aquí para allá. Y la primera es, ¿en qué dirección se va a mover esa flecha? ¿Se va a mover para arriba, para abajo? ¿Hacia dónde se va a mover la flecha? ¿Dónde está el futuro? ¿Qué es que queremos? Queremos que la flecha se apunte hacia un mayor número de casos en la justicia alternativa y restaurativa. ¿Qué tipo de casos debe priorizar? Por ejemplo, ¿tiene que ser los delitos no graves o tienen que ser los casos comunitarios? ¿O cómo va a ser? ¿O tenemos que echar la flecha como hacia la mediación o hacia las conferencias o los círculos o como hacia dónde vamos a echar la flecha? Nos dirigimos ahora hacia una estandarización de los métodos y una formación de profesionales, o queremos más bien que haya mayor diversidad aquí en México en este sentido. Actualmente, la justicia alternativa restaurativa ya se están institucionalizando tanto
que tal vez existe el riesgo que se puede perder lo alternativo, lo alterno, lo diferente, lo aparte, porque ya está integrado como una parte de todos los procesos convencionales. ¿Eso es lo que queremos? ¿O queremos que más bien siga siendo algo alternativo al sistema? Esas preguntas llevan obviamente a una pregunta muy básica, que es la pregunta que a mí me llevó para esta conferencia. ¿Tenemos una visión común para la justicia alternativa restaurativa a nivel nacional? Con el riesgo de ya ignorar la existencia de que ya existan varios, que nada más que yo no los conozco, bueno, yo sí me permito preguntar cuál sería realmente lo que visualizamos para la justicia alternativa restaurativa para el año 2025. Como ejemplo, 2025. Y eso para mí despierta la segunda pregunta que dije hace rato, que tampoco me queda muy claro. Porque, nuestra visión para el año 2025 no solamente puede ser un reflejo del análisis del pasado o del reflejo del análisis que hacemos de lo que queremos ahorita. El cambio del mundo todo el tiempo es radical, el mundo cambia tan radicalmente y tan rápidamente que yo sí me pregunto si es posible que podamos desarrollar una visión de la justicia sin contemplar todos los escenarios que nos esperan en el futuro. ¿Lograremos reflejar el mundo en nuestra visión de la justicia? O más bien, al revés también, ¿cómo podemos reflejar esa justicia en el mundo del futuro? Son preguntas muy profundas y yo sé que obviamente son muy difíciles de responder, y menos aquí, en menos que una hora. No lo puedo hacer, pero como hoy nos acompañan los principios de la física cuántica, va a ser un poquito más fácil. Porque ya tenemos que recordar lo que dice la física cuántica de las tendencias y probabilidades, que ahí tenemos que enfocarnos, tenemos que tratar de ver cómo podemos crear enormes impactos con muy pequeños cambios y que varias cosas pueden representar cosas contradictorias al mismo tiempo. Y más que nada que no es necesario pensar linealmente. Pues con eso sí podemos atrevernos a mirar un poco hacia algunos de los más probables escenarios futuros del mundo y de México para el año 2025, y durante algunos momentos sí podemos imaginar cómo sería el mundo en ese momento. A ver si puedo hacerlo así para poder ver al mismo tiempo. Vamos a quitar la cortina del planeta. Es decir, bueno, una de las primeras cosas que sí va a pasar va a ser un cambio en el poder a nivel mundial. Lo más probable es que China e India, juntos con los Estados Unidos, van a ser lo que realmente toman liderazgo y posición a nivel mundial. Eso no va a cambiar la creciente volatilidad en la economía, que realmente va a tener un gran impacto y va a seguir todo el tiempo marcando el ritmo de los países y su capacidad para poder mantener y mejorar las condiciones de sus pueblos. Todo lo que tiene que ver con poder y economía va a estar muy vinculado con el sector energético, con las guerras que hay por los recursos, pero también por precios, y todo lo que tiene que ver con la experiencia de nuevos tipos de energía. Eso crea una gran además de conflictos sociales. Una cosa muy importante es que vamos a ser 1.000 millones de habitantes más en el año 2025. Significa que vamos a cumplir 8.2 mil millones de gente. Tampoco es poca gente. Esto tiene que ver con la crisis de alimentación que ya empezó hace algunos años, que vamos a empezar a ver cada vez más. Una crisis de alimentación muy fuerte que no solamente está causado por el aumento en la población, porque eso lo podríamos arreglar si todos nos volviéramos vegetarianos, pero este caso también tiene que ver con el cambio climático y con todas las catástrofes naturales que todo el tiempo destruye grandes áreas. Entonces, esa crisis de alimentación también lo vemos en la parte de la escasez de agua, que es cada vez más notable y que tiene que ver también con la pérdida de biodiversidad. El cambio climático ya es un tema que yo creo que la mayoría ya lo conocemos y lo estamos empezando a tomar muy en serio. Eso es una cuestión de que realmente no sabemos las condiciones que van a ser impredecibles de supervivencia para animales y seres humanos. Eso cambia la temperatura en todos los países, cada país va a tener que cambiar su forma de hacer agricultura, ganadería, pesca y otras cosas. Son cambios muy profundos de aquí a 2025, falta poco. Otra cosa es la parte de la migración involuntaria, que puede ser que está muy causado por sequía y cambios climáticos, pero también por guerras,
la situación como está actualmente, yo creo que la mayoría lo han visto, 65 millones de refugiados en el mundo actualmente. Es récord en la historia del planeta y cada mes se está aumentando esa cifra fuertemente. La urbanización. En tan pocos años va a haber 70% de la población que vive en ciudades grandes. Y las grandes ciudades van a ser megaciudades, que significa más que 10 a 15 millones de habitantes en esas ciudades. Eso por un lado tiene una parte muy buena, que es la diversidad cultural, que es buenísimo, porque la gente se ve que lo más que convivan, lo más empatía y simpatía tienen unos al otro, pero por otro lado también causa una gran brecha en los estatus socioeconómicos entre los grupos. La tecnología va a tener una parte muy importante en nuestra vida cotidiana. La parte más importante es que sí tiene un impacto positivo en la pobreza. Sin embargo, pues puede haber otros lados que no son tan positivos. En el 2025, ojo mujeres que están aquí el día de hoy, 40% de toda la fuerza laboral van a ser mujeres. Eso sí es una gran noticia. Está sustentado la cifra por el norte de Europa, donde la mayoría ya existe equidad de género en ese sentido. Sin embargo, lo que es interesante, no va a crecer mucho más en Europa. ¿Saben dónde? Tampoco es en Asia, tampoco es en Estados Unidos, es en América Latina, donde va a subir en tan pocos años de 36% de las mujeres que están como parte de la fuerza laboral a 49% en América Latina. Significa que va a ser el lugar donde hay mayor equidad de género en ese sentido. Si veo que varios aplauden, y yo creo que realmente es una noticia muy buena, sin embargo, lo que no sabemos es que no significa que va a ser en condiciones de igualdad, ¿verdad? Porque puede ser que los puestos, condiciones de las mujeres realmente no van a ser iguales. Y ahí hay una noticia que yo creo que también sería muy importante. Los líderes a nivel mundial que están tan preocupados por la economía, tal vez deberían pensar un poco más en esa igualdad de género. ¿Por qué? Bueno, nada más hace unas pocas semanas salió el estudio que muestra que si se invirtiera más en esa igualdad de género, se pudiera ver un crecimiento global de 12 trillones de dólares. Entonces ahí podríamos salir de la crisis económica, ¿verdad? Por otro lado, lo que es interesante de todo eso, de por un lado qué bueno, por otro lado quién sabe, es en la parte que tiene que ver con apoderamiento. Porque podemos ver que los pueblos, en general, la gente se siente más apoderada, porque estamos conectados todos a través de redes sociales, internet y todas esas cosas, pero está combinado con otro fenómeno interesante, que cuando preguntamos a la gente cómo se sienten cada vez más desconectadas y cada vez más excluidas. Entonces, por un lado están empoderados y por otro lado están excluidas. Y esa misma como simultaneidad entre contrastes lo tenemos en la parte de los derechos. Vamos a ver cada vez más reconocimiento de derechos a grupos estigmatizados, como por ejemplo homosexuales, transexuales, varios inmigrantes, gente con discapacidades diferentes, y al mismo tiempo va a haber un aumento en todo lo que son crímenes de odio, crímenes de racismo, discriminación. Ya los estamos viendo cada vez más crímenes de odio. En la penúltima, en las democracias más consolidadas del mundo, por alguna razón, la gente no se siente ni escuchada ni vista. Están reclamando y que quieren tener más participación en la toma de decisiones y están reclamando todos los días. Justamente por eso fue que Inglaterra salió, hace tan poquito tiempo, unos días, salió de la Unión Europea y dejó toda la región, que era la mejor región equilibrista, que sí sabían cómo crear balance entre los países de la diversidad, y ahora se dio cuenta, Unión Europea, que sufre de vértigo. Eso obviamente está vinculado con lo que tiene que ver con, la fuerte crisis de la credibilidad en los sistemas políticos. Realmente, en todo lo que tiene que ver con los sistemas políticos, millones de ciudadanos al nivel mundial están votando en contra de la democracia en lugar del favor de la democracia. Y están tratando como castigar los sistemas políticos y lo que llaman el anti-establishment, o todo lo que llaman la resistencia a la clase dirigente. Es lo que ya estamos viendo que lleva a las poblaciones en todo el mundo a los brazos de los tiranos, de los líderes tiranos. Como en Filipinas, donde acaba de ganar el presidente, no sé si lo escucharon, Rodrigo Duterte.
Él ganó, ¿saben por qué? Porque mostró una enorme eficiencia en poder hacer ejecuciones en masa a todos los delincuentes, sin juicio. Y él lo presumió muchísimo, lo podían evidenciar que era inmensamente bueno hacer ejecuciones en masa sin juicio, y por eso ganó. Y por otro lado, aquí a la vueltita tenemos a Trump, ¿no? Y de Trump, que realmente es como todo el concepto de lo incorrecto, políticamente incorrecto, y a la gente eso es lo que buscan, piensan que es una cuestión de valentía, y es todo lo contrario, más bien es una intolerancia cobarde, ¿no? Pero sin embargo, independientemente si Trump va a ganar aquí con los vecinos o no, en el 2025, todas sus ideas y todo el ambiente que ha creado durante estos años va a seguir ahí y va a seguir teniendo muchas secuelas en nuestra forma de convivir y pensar sobre la justicia. Eso solamente da fuerza a los movimientos a la ultraderecha y los movimientos ultraizquierda, que a nivel mundial están agarrando cada vez más fuerza y que en 2025 sí pudieran ser que forman parte del inicio de una nueva guerra mundial. Y no es una guerra mundial como las que hemos visto, puede ser otro tipo, pero sin duda va a tener resultados trágicos. Y no sé si lo vieron, pero ayer OTAN salió a denunciar, justo ayer en la mañana, yo pensé, lo voy a decir el día de hoy, porque salió el Stoltenberg de OTAN para decir que todos los países miembros de OTAN ahora van a subir su presupuesto con 3% para poder hacer una expansión militar. Yo no sé si ustedes, pero a mí sí me suena como algo similar que pasó en la carrera armamentista. Yo no sé si ustedes. Sabemos que por más lejos y abstracto que algunos de todas estas cosas que estamos hablando parezcan, sí tienen una gran influencia en nuestro país. Tienen una gran influencia en la población, en la vida cotidiana de millones y millones de mexicanos. Tal vez hay mucha gente que piensa, oye, pues sí, ¿cómo puede ser eso? Sí, bueno, pues podemos mencionar nada más algunos. En el caso que seguimos haciendo alianzas cada vez más cercanas con China, que sí lo estamos haciendo, lo vamos a tener que hacer porque van a liderar el mundo, pues muchos de los derechos ganados, por ejemplo, de los trabajadores, todo lo que tiene que ver con vacaciones, todo lo que tiene que ver con maternidad de mujeres que trabajan, es muy probable que no lo vamos a poder defender. Y menos si el precio más bajo es lo que cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar en México si vamos a empezar a eliminar los derechos que hemos tardado 150 años en poder obtener? ¿Y qué va a pasar con el ámbito de la justicia en ese momento? Bueno, tarde o temprano, México también va a tener que realmente recibir muchas mayores cantidades de refugiados. Y eso va a ser un ejercicio particular aquí en México, porque van a tener las mismas necesidades que millones de mexicanos que también están viviendo en una situación de pobreza o persecución o otras cosas. El cambio climático va a afectar profundamente a México. Las costas van a estar desapareciendo poco a poquito y con eso, bueno, también el turismo y los cientos de miles de familias mexicanas que no van a tener ese ingreso. Bueno, sabemos que el aumento en nivel del mar pues es proporcional al descongelamiento de mi país, de Groenlandia. Y pensando en esa enorme facilitación al acceso a la tecnología, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el México rural? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las comunidades indígenas? Yo podría seguir mencionando impactos de esas tendencias globales que evidentemente, o de una manera camuflada, nos va a afectar aquí a México y al ámbito de la justicia. Pero los eventos sí están conectados. Todos esos eventos, el mundo está interconectado. Una pequeña cosa que pasa en un país el día de mañana, en 2 o 3 semanas puede realmente impactar a millones de gente. Eso fue lo que pasó en 2010, cuando había un joven vendedor callejero que estaba muy frustrado por el desempleo en su país, Túnez, y que se incendió, se prendió fuego para mostrar su frustración. Y en ese mismo momento, él incendió también las revoluciones de 6, 7, 8 diferentes países, lo que en ese momento pensábamos que era la primavera árabe, y que ahora quién sabe cómo la vamos a llamar, pero en todos modos inició con un joven vendedor. Y se cambió el mundo en cuestión de semanas. Entonces, a estos escenarios, y con la claridad que ya hemos logrado hasta este momento, cada vez arraigado la complejidad del mundo,
cómo puede afectar a México. Podemos agregar algunas tendencias de aquí de México que no compartimos tanto con Europa y tampoco tanto con Asia y América, o de América del Norte. Si podemos poner el sonido, ¿no? ¿O sí? En 2025, las siguientes tendencias son muy probables. Vamos a tratar de juntar los hilos de todo lo que hemos visto hasta ahora. La intención de todo esto fue tener mucho más elementos para imaginarnos cuál podría ser el contexto de la justicia alternativa y restaurativa en 2025. Yo estoy muy convencida de que todos ustedes, los que sí trabajan en el sistema de justicia, ya están vislumbrando muchos de todos esos efectos. Por ejemplo, sí podríamos imaginar que aspectos como la violencia, la migración, el aumento en la brecha de ingresos, los conflictos sociales sí podrían aumentar la cantidad de casos y saturar el sistema de justicia aún más de una manera muy drástica. Sin embargo, sí estamos viendo un fenómeno interesante, de que cada vez más pronunciada hay como una autojusticia. Y eso desde un lado de gente que está tomando iniciativa de tener más foros de diálogo, y por el otro se estrecha a todo lo que tiene que ver con los trágicos y horribles linchamientos que están en aumento en México. Por lo tanto, un aumento en los casos, aparte de los factores demográficos, hasta cierto grado dependerá de la confianza que la gente tiene en el sistema de justicia. Lo que sí podemos decir con mucho más seguridad es que los casos reflejarán mayor diversidad, si sea cultural, social, religiosa, y el espectro de los conflictos se aumentará. El efecto de esto va a depender de la capacidad de poder reflejar esa diversidad en el sistema de justicia de una manera muy rápida, abrazarla y incorporarla para poder evitar que la justicia sea un reflejo de una realidad que ya no es. Otro impacto que puede ser muy probable como resultado de todo lo que hemos visto desde el 2025 es que la complejidad de los conflictos y el enmarañamiento entre ellos aumentará cada vez más. La pregunta crucial va a ser, ¿hasta dónde es conveniente seguir simplificando los casos y las resoluciones? Podemos pensar, por ejemplo, en un caso de un joven Alfonso que mata a otro joven Joaquín, y resulta que Alfonso es una familia muy disfuncional porque mataron a la hija de la familia por una bala perdida entre un enfrentamiento de bandas y policías en una colonia que de hecho es impregnado por desigualdad social. Y además el papá de Joaquín resulta que estaba haciendo negocios con el papá de Alfonso y ahí resulta que de repente querían quitarle ilícitamente la tierra de Alfonso y su familia, que era lo único que tenían. Y así podríamos seguir. Ustedes mucho más que yo saben de los casos tan complejos que son cada vez más complejos. ¿Será constructivo ir decidiendo y sentenciando sobre cada aspecto en el caso? Tal vez incluso tener, por ejemplo, 16 diferentes procesos en 3 diferentes materias de un mismo conflicto. Como un ejemplo. Estos escenarios
Estos efectos y esas nuevas exigencias hacen muy probable que una parte importante de la esperanza y la confianza de la población en la justicia va a depender en mucho mayor medida de la justicia alternativa y restaurativa. Esos tipos de justicia sí son los del que de manera muy rápida puede integrar la diversidad, incluir la participación en las emociones de la gente y por lo tanto disminuir su impulso hacia la autojusticia de la parte negativa de la autojusticia. Son los procesos de justicia que tienen como uno de sus objetivos principales poder incluirla en complejidad y todo ese enredamiento en lugar de excluirlos. Y sin que cada aspecto tenga que ver con un artículo en la ley. Por ello sí tenemos que tener muchísimo cuidado con no canalizar y abrir para una gran cantidad de esos casos de justicia alternativa restaurativa si no van siempre acompañados con todos los recursos para poder mantener la calidad y para poder también mantener la credibilidad. No estamos en una situación aquí en México donde podemos permitirnos que las justicias alternativas y restaurativas dejen de ser objeto de esperanza y de confianza. Por ello sí es importante también resistir otra tentación, que es de priorizar la cuantificación de los resultados y apurar los tiempos para llegar a un acuerdo muy rápido y así poder tener más casos. Ese tipo de iniciativas nos pueden arrancar lo alternativo de lo restaurativo de los procesos y los pueden dejar huecos. Entonces, partiendo de algunas de todas esas consideraciones sobre el futuro que han sido elegidas para el ejercicio de hoy, ¿qué elementos podría tener una visión para la justicia alternativa restaurativa para 2025? La visión que van a ver ahora está formulada como un deseo, como un sueño, de lo que sí se pudiera querer ver en 2025. Múltiples puertas, según todo ese modelo que Frank Santers pensó en 1976, de que podría haber varios diferentes procesos de justicia alternativa restaurativa y que los casos serán canalizados según sus características, pueden ser canalizados ahí. Otra cosa es la combinación de los métodos y técnicas, porque una cosa es que existen diferentes procesos, otra cosa es cómo podemos combinarlos y, por ejemplo, iniciar un proceso con mediación, seguir a conferencia, después terminar en círculo comunitario y otras combinaciones de otras técnicas. Eso también se vincula con la idea de tener una posibilidad de atender los conflictos que atraviesan las materias y que corresponden a la materia familiar, civil, penal, pero de una manera integral. Además, se podría pensar en tener mayor uso de tecnología, se puede utilizarlo para poder, por ejemplo, hacer la justicia accesible en todas las áreas que geográficamente están alejadas de las sedes judiciales, pero también podríamos pensar, tal vez locamente o creativamente, que existieran, por ejemplo, lentes de la realidad virtual, que cuando lo ponemos los lentes podemos ver todos los procesos judiciales, cuáles son las consecuencias, los beneficios de cada uno, y lo podemos vivir en propio cuerpo sabiendo qué es lo que espera. Eso puede ser una idea también. Podríamos tener o pensar en tener una colaboración estrecha con áreas fuera del sistema judicial para empezar a tener, por ejemplo, un poco más de colaboración para evitar o tener un impacto positivo en feminicidios, por ejemplo, todos los casos que se trabaja en violencia familiar, de qué manera se podría integrar. Podría haber una puerta, todas esas múltiples puertas, que también da servicios alternativos y restaurativos a la atención de conflictos sociales, comunitarios de mayor complejidad que no existe el día de hoy. La regularización podría ser también una parte de tener una ley nacional de justicia alternativa y restaurativa que solamente va a crear un marco legal básico para las iniciativas, pero que sí permita toda la diversidad cultural, todos los experimentos que hay en todos los estados y que realmente es muy valioso. Podría haber un órgano colegiado que integrara las voces y las perspectivas de diferentes tipos de justicia alternativa y restaurativa para poder estudiar, combinarlos y crecer. Ojalá que también la justicia alternativa y restaurativa fuera integrado como un eje transversal en las políticas públicas, programas educativas y, ¿por qué no?, también en todo lo que es la planeación urbana y muchas otras cosas. Un punto que es la pertenencia
atractiva podría ser que formar parte de esas iniciativas alternativas y restaurativas fuera un orgullo, que fuera tan atractivo que los jóvenes sí se atraen y quieren ser parte de este ambiente, quieren ser parte de este movimiento. Y que los periodistas, los periódicos reflejan las opiniones de los profesionales en la justicia con una manera permanente. Último punto, también hay un deseo de que realmente poder haber un cambio en nuestras prioridades en la medición. Y en lugar de solamente medir, por ejemplo, la parte de cantidad de casos o duración o otras cosas, poder llevar ese nivel de medida, las medidas a otro nivel. Por ejemplo, ver cuál es la cantidad de jóvenes o otros que han participado en un proceso de justicia restaurativa que no vuelvan a delinquir. ¿Qué efecto tiene la justicia restaurativa en la violencia intrafamiliar? ¿Y qué equidad realmente existe en los acuerdos? Sí refleja la equidad de género, la equidad de poder, de estatus social. Pueden ver muchísimas visiones. Esta nada más es una propuesta que traigo yo de lo que pudieran ser nuestros deseos para el 2025. Ahora, estamos llegando al último minuto de esta conferencia y quiero terminar con un llamado muy especial, que de hecho nunca he hecho antes. Esto fue una noticia de la semana pasada que recibió muchísima atención a nivel mundial. Es una de esas buenas noticias con gran impacto que ya no tenemos tanto de ese tipo de noticias últimamente. Lo que pueden ver es la cobertura de la capa del ozono, que es muy notable que en los años 80, que ven primero ahí arriba, es muy notable que realmente quedó claro que la protección de la vida aquí en este planeta, de toda la planeta, toda la vida de seres humanos y animales, estaba desapareciendo rápidamente y con una enorme velocidad causada por la destrucción, es decir, autodestrucción de los seres humanos. A nivel mundial, gobiernos, profesionales del sector privado, activistas, ciudadanos comunes empezaron a jalar en la misma dirección. Se construyeron soluciones en muchos niveles y desde una decisión colectiva de prohibir todo lo que tiene que ver con los compuestos orgánicos clorudas, por ejemplo, todo lo que se utilizaba para limpieza en seco, lacas, desodorantes, refrigeración, todo eso se fueron prohibidos. Y por otro lado también se invirtió en tratar de cambiar todo lo que tiene que ver con nuestra percepción de la responsabilidad del estado del planeta. Y mira ahora lo que ya estamos viendo, los resultados más impresionantes. Ya se está recuperando rápidamente la capa del ozono. Imagínense, por favor, que hiciéramos lo mismo para crear paz. Imagínense que aquí en México tomáramos una decisión colectiva entre profesionales y simpatizantes de la justicia alternativa y restaurativa de jalar en la misma dirección, de caminar adelante en la lucha para ayudar al país a encontrar otras formas de solucionar sus conflictos pacíficamente, si sea muy pequeños conflictos o si sean muy grandes conflictos. Ya sabemos de la física cuántica que pequeños cambios pueden llevar a enormes brincos. ¿Qué pasaría si decidiéramos dejar todas nuestras diferencias de lado sobre técnicas, procedimientos, escuelas y estilos, sobre los programas y los objetivos, para poder unirnos para contribuir a la paz de México nada más unos momentos? ¿Cómo cambiaría si nos reuniéramos alrededor de unos pocos valores y prácticas? Y como muestra de ello, nos pudiéramos, por ejemplo, una bandera blanca en algún lado visible de la ropa, de las bolsas, de un collar. ¿O qué sería diferente si cada día en esta república saliéramos a dar unas sesiones gratis en diferentes colonias en manejo pacífico de conflictos? Somos tantos que tal vez nada más toca a cada uno una vez cada 3 meses. Tenemos esa posibilidad. Les quiero solicitar una ayuda para aclarar este punto para poder terminar. De todos ustedes que están aquí el día de hoy, los que en la última semana han tenido conversaciones, aunque sea de 10 minutos, sobre la preocupación por su país, ¿pueden por favor levantar la mano? Wow. Los que actualmente están involucrados en algún tipo de actividad no laboral,
que de una u otra manera contribuye constructivamente a otra gente. Puede ser desde organizar el fútbol en la colonia, ayudar a la iglesia, apoyar a los vecinos, cantar en un coro que canta gratis, contar cuentos para los niños. Todos ustedes que son partes de algún tipo de actividad de ese tipo, ¿pueden levantarse, por favor? Levantarse de pie. Todos los que son partes de actividades constructivas para otros seres que no son laborales, ¿pueden levantarse, por favor? Por favor, ahora voltean a mirar en esta sala un segundito. Voltean a ver. Yo creo que aquí tenemos una muestra de que ya existe la plataforma que para poder unirnos y con la filosofía de la justicia alternativa restaurativa, construir para la paz en México. Gracias. En este momento, invito a la maestra en Derecho, Gabriela Guillermina Cejudo Guzmán, para que haga entrega del siguiente reconocimiento. A la maestra Sofía Heisler. Por la brillante disertación de la conferencia Procesos Restaurativos, una mirada al futuro. De esta manera, damos por concluidas las conferencias y damos paso al panel de expertos, por lo que les solicito amablemente permanecer en sus lugares.